Bueno, entonces pueden ver que se conecta al video. No, anuncio parroquial, anuncio parroquial. Resulta que eh, hoy hicimos reunión y entonces vamos a hacer este semestre lo siguiente. Entonces, por ejemplo, a cualquiera, o sea, presentamos el examen, ¿listo? Entonces cada uno presenta su examen, tal. Y entonces, pues, a mí, a mí esto, no sé, me gustó un parcial. O miré un parcial y me pareció interesante. O miré un parcial y me pareció raro. Sí, entonces ¿qué vamos a hacer? Pues a alguien puede que le llegue la notificación de que lo estoy buscando para revisarle el parcial. ¿Sí? Entonces ¿qué va a pasar? Pues puede ser a los 15, puede ser a uno, que entonces yo lo voy a llamar y voy a decirle que me sustente el parcial. ¿Me entiende lo que acabo de decir? Sí, señor. Sí, profe. Entonces, pues bueno, pues entonces la sustentación le puede caer a todos o le puede caer a uno. Entonces, para que lo tengan en cuenta cuando hagan el parcial, pues estar ahí bien seguros de lo que escriben y pues hacerlo bien como se debe hacer. ¿Listo? Listo, profe. Bueno, Listo, profe, sí, señor, no hay problema. ese era el aviso de hoy y creo que no más. No, y el resto, como hemos quedado, ¿no? Un quiz por Moodle, el taller y el parcial. Entonces el quiz y el parcial, el quiz y el taller 15. Yo creo que mañana voy a, pues tengo que cuadrar con los otros profesores para cuadrar cómo van a ser las pautas, ¿no? Cómo van a ser las pautas del proyecto final, ¿sí? Porque había una propuesta de hacerlo en MATLAB, pero entonces ¿sabe cuál es el detalle? Que pues no todos tienen acceso al software, ¿sí? Otra cosa es si estuviéramos en la universidad, o sea, si estuviéramos en la universidad, pues allá está el laboratorio del departamento, pues ahí hay MATLAB, entonces todo bien. Pero pues aquí no, sí es complicado conseguirlo. Entonces yo por eso yo personalmente desestimo la opción de MATLAB por esa razón, ¿sí? Y eso. Y además, por ejemplo, este semestre estoy dando métodos numéricos. Y entonces vamos a ver si podemos dar todo en Excel. O sea, ¿por qué? Pues porque Excel es más fácil de encontrarlo. ¿Sí? Si uno puede hacerlo en Excel, pues hacerlo en Excel. Ya antes aprende uno Excel, uno va a aprender Excel. Al menos si no va a servir de ingeniero, pues va a servir a menos para hacer una cuenta en Excel. ¿Sí o no? Bueno, en fin, molestando, ¿no? Yo oigo comentarios molestando. Ahorita van y me reportan. No me importa, voy a donde me reporte. Bueno, en fin, ya. Estoy hablando mucho hoy. Eso era. Eso era. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer hoy? Profe, disculpe, ¿la clase se está grabando? Sí, señor. Ah, listo. Bueno, habíamos quedado en la suma, la resta, habíamos hecho una multiplicación, pero no habíamos hecho un ejemplo de división. Yo creo que vamos a dejar así. Y hoy nos vamos a concentrar en el estudio de la forma polar de un número complejo. ¿Listo? Entonces vamos a hablar de la forma polar de un complejo. Vamos a hablar vamos a usar radianes. Bueno, vamos a hablar de la forma polar de un complejo. Siempre en radianes. Entonces, lo primero que necesito que hagan cuando entren a esta clase. Cuando usted entre a esta clase, lo primero que tiene que hacer es poner la calculadora en R. ¿Sí? Esa vaina, si usted prendió la calculadora y no le salió en R, de una vez pase la R. ¿Por qué? Pues porque si no le va a quedar mal todo y no va a entender. Y entonces cuando llegue el parcial y haga todas las cuentas en grados, llórelo. ¿Sí? Así de simple. Entonces, póngalo en R. Eso es lo principal. Ponga la calculadora en R. Entonces, primera cosa que vamos a hacer hoy, poner la calculadora en R. Y vamos a hablar de la forma polar. Entonces, bueno, la forma polar es fácil. Yo creo que esto ustedes lo han visto. Muy seguramente ya, muy seguramente ya lo han trabajado.
Entonces, vamos a hablar de algo que se llama el plano de Argand o de Argand. Plano de Argand, el mismo que hablábamos la otra vez del teorema fundamental del álgebra, es el mismo señor. O pues también le llama el plano complejo. Bueno, ¿y qué pasa en el plano complejo o en el plano de Argand? Pues fácil, mire. Resulta que si tenemos que si decimos que U es igual a X más Y. ¿Está compartiendo pantalla? Profe, ¿qué pena estás compartiendo pantalla? Profe, no veo, estoy mirando nada. Ya. De a uno, ahí sí caen engalladas, ¿no? ¿Cómo es? O sea, ¿cómo es que dicen cuando agarran en pelea y uno contra todos? Ahí sí caen engalladas, no mentiras. A ver, póngale cuidado. Sí, estaba escribiendo. Bueno, es que tenía aquí la pantalla, entonces en el video sale bien. Hablábamos del plano de Argand, ¿listo? ¿Qué es el plano de Argand? Es un plano cartesiano normal de toda la vida. ¿Qué pasa en el plano de Argand? En el plano de Argand, pues simplemente tenemos que el eje positivo de las X, que nosotros llamamos en el plano cartesiano el eje positivo de las X, pues lo vamos a llamar la parte real de U. ¿Listo? U es X más Y. ¿Listo? O sea, U va a ser el complejo X más Y. Recuerden que de la clase anterior nosotros tomamos a este X y ¿cómo llamábamos a ese X? Parte real, profe. La parte real. Entonces eso se llama la parte real de U. Entonces lo vamos a denotar como la parte real. La parte real de U la vamos a denotar de esta manera. ¿Listo? Re de U. Entonces eso es parte real de U. Y acuérdese lo que le dije en la clase anterior. Y por Y es un complejo. Pero si usted toma Y, Y es un número real. Y eso será la parte imaginaria de U. ¿Y eso qué implica? ¿Qué quiere decir? Eso quiere decir que si Y es la parte imaginaria de U, al Y ser la parte imaginaria de U, es un número real. ¿Listo? Pero regáleme un momento. Regáleme 2 segundos. ¿En qué iba? ¿Qué estaba diciendo? Entonces tenemos que Y se va a llamar la parte imaginaria de U. Entonces, ¿qué significa? Y también es un número real. O sea, eso hay que tenerlo claro. Tanto X como Y es un número real. Como X y Y son números reales, yo los puedo representar en el plano cartesiano, porque es que al final el plano cartesiano pues está compuesto por dos ejes de números reales. Simplemente que acá pues a Y lo vamos a tomar como la parte imaginaria. ¿Listo? ¿Eso qué implica? Eso implica que si U decimos que U es igual a X más Y, entonces si yo pongo el punto acá y pongo aquí la pareja XY, pues fácilmente tomo lo que mide acá para X y lo que mide aquí para Y. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Buenas. ¿Sí, no? Profe, qué pena, me quedé sin internet un momento, acabo de retomar, ¿me puedes repetir lo que hayas dicho? ¿Pero dónde se quedó el internet? ¿Todo? Sí, no estaba escuchando y vine a revisar y era que no había internet, hasta ahorita fue que volvió a agarrar. Bueno, entonces, tenemos un número complejo U, ¿listo? Un número complejo U escrito de la forma X más Y. Entonces, a X lo vamos a llamar la parte real, ¿listo? Y a Y lo vamos a llamar la parte imaginaria. Y es un número real, X es un número real. Como X y Y son números reales, yo los puedo representar en el plano complejo. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí, señor. Listo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces,
el eje X va a ser la parte real, el eje Y va a ser la parte imaginaria. Entonces, si el eje X es parte real, el eje Y es parte imaginaria, entonces ese complejo X más Y simplemente es una parejita XY. ¿Listo? Y acá pues podemos, acá en este plano que tenemos, pues yo puedo seguir trabajando como si estuviera hablando de números reales. Entonces, si yo tomo acá desde el origen y tomo un segmento que une al origen hasta este punto, pues yo creo que es fácil para todos saber cuánto mide este segmento, ¿cierto? ¿Cuánto mide ese segmento? Eso, ¿cuál? ¿El de arriba, profe? No, ese rosado que acabé de pintar. De Pitágoras, ¿no? Pitágoras, exacto. Entonces, ¿cuánto es? Es la sí, por Pitágoras. Raíz de x al cuadrado más y al cuadrado. No, ojo con eso. Por eso les estaba diciendo. Lo que es real es la parte imaginaria. Entonces, cuando yo esté hablando de este segmento, la I no entra. Hipotenusa. Sí, o sea, la I no entra. Entonces solo me queda la Y. ¿Estamos de acuerdo? O sea, solo me queda la Y. Ah, como tal, vale, estamos representando ya como tal en posición imaginaria, o sea, por eso descartamos la I, o sea, solo en ese aspecto. Exactamente. Entonces ya la I no entra. Ojo, porque eso es un error grave. A la Y, el I no entra en la cuenta. ¿Listo? Entonces, pues ese segmentico, yo creo que todo es fácil ver que eso es raíz de x cuadrado más y cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Señor. Listo. Entonces, eso va a ser igual a, lo vamos a llamar norma de U. ¿Listo? Entonces, norma de U será la longitud de esa hipotenusa de ese triángulo rectángulo. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Todos están de acuerdo con eso que acabo de decir? Sí, señor. Listo. Bueno, vamos bien. A eso que acabo de llamar norma de U también, bueno, a mí se me escapan muchos nombres, pues porque eso tiene muchos nombres. Se le puede llamar norma, se le puede llamar módulo, se le puede llamar distancia. ¿Listo? Pero entonces, digamos, tratemos de implantar, vamos a decirle módulo de U. ¿Listo? ¿Por qué le decimos módulo? Porque pues depende, hay muchas cosas detrás del nombre módulo, pero pues generalmente uno habla módulo de U. ¿Listo? Entonces, eso se va a llamar módulo de U. Ahora, póngale cuidado. Voy a tomar el ángulo positivo. Recuerde que cuando yo mido un ángulo de esta manera, en sentido antihorario, bueno, tengo que hacer esta pregunta, me parece que no debería hacerla, pero tengo que hacerla. Todos conocen un reloj de agujas, ¿no? ¿Cierto? Sí, Sí, señor. señor. Ah, bueno. Entonces, ¿y para dónde van las agujas de un reloj? A la derecha. Para la derecha. Entonces, toma al contrario las agujas del reloj. ¿Listo? Entonces, usted se imagina un reloj. Entonces, que no va corriendo hacia adelante, sino que va corriendo hacia atrás. Bueno, así se miden los ángulos. Los ángulos se miden en sentido antihorario. En este curso, no sé en los demás cursos que usted maneje, pues no sé si manejan otro tipo de notación, pero en este curso vamos a manejar todos los ángulos en sentido antihorario, que es el sentido positivo de medir. ¿Listo? Todos. Así esté en el cuadrante que esté. No me importa en qué cuadrante esté. Lo que me importa es que siempre los voy a tomar en sentido antihorario y los voy a tomar desde la parte positiva del eje U. ¿Listo? Del eje de la parte real de U. ¿Listo? Entonces, si yo tengo aquí el teta, pues ¿qué voy a hacer? Pues para medir ese sentido antihorario, pues lo voy a tomar desde la parte real de U, subo hasta donde encuentre la hipotenusa. ¿Listo? ¿Listo? Sí, señor. Bueno. Entonces, ese es el sentido que antihorario.
Bueno, y entonces si queremos medir ese teta de esa manera, pues ¿cómo calculamos ese valor de teta? Pregunto. Con tangente de θ igual a y sobre x. Con tangente inversa, ¿cierto? Sí, señor. Con Después, pues arco pasa al otro tangente. lado la tangente a la menos uno. Eso, entonces, igual, a mí me gusta llamarlo arco tangente, ¿sí? ¿Por qué me gusta llamarlo arco tangente? No importa si usted pone tangente a la menos uno, no me importa, pero ¿por qué me gusta llamarlo arco tangente? Porque he tenido gente, y créame, o sea, a este nivel, un curso de matemáticas especiales que me llegan con esto. Que no está mal, o sea, en realidad, pues es simplemente, porque es que como la notación es la misma, pues usted puede confundir esto, ¿sí? O sea, no está mal. Pero entonces, para evitarnos estas cosas, no. Entonces, para evitarnos estas cosas, vamos a hablar de arco tangente mejor. ¿Listo? Vamos a hablar de arco tangente. Si usted entiende tangente inversa, todo bien, sigue usando tangente inversa, no me importa, ¿sí? Pero entonces lo que quiero es evitar confusiones. ¿Listo? Entonces, en este instante voy a borrar esto porque el que esté mirando ya los apuntes, ay, profesor, ¿cómo así que tangente a la menos una así? No. Arco tangente. Entonces, exacto, o sea, yo saco el arco tangente de y sobre x y con eso tengo el teta. O sea que es fácil hacer esta cuenta. Entonces, si yo tengo que u es igual a ver, vamos a usar 4 menos 7i, no, vamos a hacer 4 más 7i. Si yo tengo que u es igual a 4 más 7i, pues bueno, ¿cuánto me da la norma? El módulo, perdón. Bueno, norma también. ¿Cuánto me da el módulo de u? Raíz de 65, que sería aproximadamente 8,062. Vamos a dejarlo en raíz de 65, ¿listo? Vamos a darlo en raíz de 65 y vamos a calcular el teta. Entonces, ¿cuánto me da teta? Uno punto cero cinco. Entonces eso es aproximadamente, ¿no? 1.05. ¿Listo? Entonces, así le calculamos, así vamos a calcularle la norma a U y el ángulo a U. ¿Listo? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bueno, ahora viene lo Sí, bonito. señor. Ahora viene lo bonito. ¿Qué pasa si yo digo que U es igual a menos 4 más 7i? ¿Qué va a pasar con norma de U? Bueno, permítame, voy a ponerle otro nombre, ¿listo? O sea, va a ponerle a este, va a ponerle U sub 1 porque son complejos distintos, ¿listo? Para no confundirnos. Entonces, voy a poner aquí U sub 1, voy a poner aquí U sub 2, ¿listo? ¿Cuánto me da el módulo de U sub 2? ¿Cuánto me da el módulo de U sub 2? Raíz de 33. ¿Está seguro? Pues, espérame un segundo. ¿No era lo mismo, profe? ¿Raíz de 65? No a raíz de 65. Da raíz de 65, claro. ¿Por qué? Porque resulta que usted mete el menos 4 en x, pero como está el cuadrado, entonces al estar al cuadrado puedes elevarlo en 16. No importa de que esté al cuadrado, de que tenga el menos. ¿Listo? ¿Me entiende? O sea, de pronto debí ser más explícito aquí arriba. O sea, usted pone aquí menos 4 al cuadrado más 7 al cuadrado, ¿sí? Pero entonces, como el menos está dentro del cuadrado, entonces eso implica que esto le va a quedar 16 más 49. Pero 16 y 49, eso sí da el 65.
¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí, profe. Listo. Entonces, bueno, U sub 2, el módulo U sub 2 me da raíz de 65. ¿Sí? Porque no cambia, o sea, no va a cambiar nunca. El que sí cambia es el ángulo. Entonces ahora le pregunto, ¿cuánto me da teta? Eso da menos 1.05, después, perdón, sí, menos 1.65, después creo que le restamos 180, no recuerdo muy bien. Bueno, sí, sí. Entonces póngale cuidado qué vamos a hacer. Voy a poner aquí un plano cartesiano. Bueno, esto se puede hacer de muchas formas. O sea, lo importante es que usted entienda qué está haciendo. ¿Listo? Eso es lo más importante. Póngale cuidado, póngale cuidado. Tenemos el primero era aquí 4 y aquí 7, o sea, no lo voy a hacer ahorita lo hacemos en GeoGebra bien, ¿sí? O sea, aquí el dibujo no está a escala, ¿listo? O sea, voy a hacerlo como para que me entiendan la cuenta. Entonces, mire, cuando usted tiene 4 más 7i, al usted tener 4 más 7i y calcular el ángulo teta, y usted quiere calcular el ángulo teta, ¿qué va a ocurrir? Pues listo, usted tiene el ángulo teta tal cual como está ahí. Y entonces para calcularlo, pues usted usa el arco tangente de 7 cuartos. ¿Listo? Que fue lo que hicimos ahorita. O sea, entonces sería U sub 1 en realidad. ¿Qué pasa? Ya no le están pidiendo ese, sino que le están pidiendo acá cuando lleva menos 4 y sube aquí 7. Entonces, le va a quedar este segmento, pero le va a quedar este ángulo medido desde acá. ¿Estamos de acuerdo? Ese ángulo que puse en rojo. ¿Qué pasa? Pues que su calculadora le miente. Su calculadora es una mentirosa. Pero ella no lo hace de mal, ella lo hace porque es así, sí, hay cosas que son, que pues sí, ella no tiene la culpa. ¿Por qué ella no tiene la culpa? Pues porque ella está programada pues para encontrar un ángulo específico, ¿sí? ¿De dónde a dónde? De menos pi medios a pi medios. Entonces, ¿qué pasa? Cuando usted introduce en la calculadora, cuando usted introduce arco tangente, que pues lo que estamos haciendo en realidad pues es arco tangente ¿de qué es? De 7 sobre menos 4. Cuando yo quiera hacer el arco tangente de 7 sobre menos 4, ¿qué va a ocurrir? ¿Qué va a ocurrir? Este que está acá, ¿no? Este es sus 12 que estamos calculando ahorita. ¿Qué va a ocurrir? Que la calculadora no le va a importar dónde está el menos. A ella lo que le interesa es que lo que tiene por dentro del argumento de la función es negativo. Y entonces ella ¿dónde lo va a calcular? Ella en realidad lo va a terminar calculando acá. ¿Sí? Este es el teta que ella calcula. El que va del eje positivo hacia abajo. ¿Me entienden lo que les estoy diciendo? Sí, señor. Listo. Sí, señor. Entonces, la pregunta es, No, profe, ¿puede repetir un momentico? ¿dónde Que se tenía un perdió? poquito malo el internet. ¿Dónde se perdió? No, profe, en esa última partecita de lo del ángulo, que es que el internet se me puso un poquito mal y no se escuchó entrecortado. Vea, póngale cuidado. Mire, lo importante que usted tiene que entender es que no le crea la calculadora. ¿Por qué? Porque es que resulta que, bueno, yo creo que ustedes como ingenieros pues saben y entienden esto, ¿no? Las calculadoras hacen lo que usted les diga que hagan. O sea, que el resultado esté mal no es problema de la calculadora, es problema del usuario. O sea, y lo mismo con un programa de computador. ¿Qué pasa? O sea, el computador le hace lo que usted le diga que haga. Y entonces, aquí es donde viene una de las reflexiones importantes que quiero que les quede de este curso. Mire, el computador específicamente, sí, usted le dice, el resultado de esto da 1.05. Pero usted como ingeniero debe tener en cuenta pues que ese 1.05 puede estar mal.
¿Puede estar mal en qué sentido? Pues puede estar mal en el sentido que no le está mostrando la información que usted quiere que le muestre. ¿Por qué? Porque usted introdujo las cuentas mal. Pues aquí se puede trabajar con eso, pero primero hay que entender qué hace la calculadora. La calculadora está calculando el arco tangente de un ángulo negativo. ¿Cuál ángulo negativo? 7 sobre menos 4. Entonces, cuando ella lo hace, lo que está haciendo es calcular el ángulo que está subtendido desde la parte positiva o sea, aquí lo positivo del eje real U va hacia abajo. Entonces calcula ese número negativo, ese ángulo negativo, y al calcular ese ángulo negativo, ese es el valor que da la calculadora. Entonces, ¿cuánto le da la calculadora? La calculadora en ese caso, a mí me dio, venga y lo hacemos acá, 7 sobre menos 4, eso está dando menos 1.052. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Listo. Entonces la pregunta del millón, profesor, ¿y cómo hago para pasarlo para arriba? Pues para donde lo necesita poner. Pues fácil, mire. Note que este ángulo que está acá, el que estoy pintando en este momento, ese ángulo, ¿cuánto mide? Ese ángulo, ¿cuánto mide? Aproximadamente 180. Bueno, mide pi radianes. ¿Sí? Listo. Entonces, ese teta, pues usted le suma pi. Y ya. Entonces llegamos y cogemos ese angulito, le sumamos pi, entonces vamos a la calculadora, más pi. Entonces cuando le sumamos pi, nos da que el ángulo es 2.09. ¿Estamos de acuerdo? Profe, disculpe, ¿qué fue lo último que dijo? Vea, mire. Mire, ese teta amarillo, ese teta que está ahí en amarillo, está en la parte, en el cuarto cuadrante. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. Listo. Eso es lo que eso es lo que le calcula la calculadora, valga la redundancia, ¿sí? Esa es la cuenta que le da la calculadora. ¿Qué pasa? Pues el ángulo que usted quiere en realidad está 180 grados o pi radianes más arriba del que usted está mirando. ¿Sí? ¿Estamos o no estamos? Vale, profe. Sí, señor. Entonces por eso es que le sumamos pi. ¿Listo? Listo, profe. Bueno. Listo, profe. Entonces, ahora, si queremos calcular este, vamos a ponerle este va a ser un sub 3 y el amarillo también lo vamos a calcular que se llama un sub 4, pues entonces u sub 3 vendría siendo ¿qué? Vendría siendo menos 4 menos 7i y u sub 4 vendría siendo menos más 4 menos 7i. Entonces, pues teniendo en cuenta lo que les acabo de decir, pues yo creo que para todos es fácil ver que pues u sub 3 pues sigue siendo raíz de 65, que u sub 4 pues sigue siendo, el módulo de sub 3 sigue siendo raíz de 65, el módulo de sub 4 sigue siendo raíz de 65, pero entonces ahora lo que nos interesa mirar es el teta de u sub 3 y el teta de u sub 4. Entonces, voy a dejarlos pensando ahí. ¿Cómo calculo esos tetas teniendo en cuenta lo que les acabo de decir? ¿Listo? Piénsenlo. Piénsenlo bien y ahorita me responden. Entonces, sumarle pi al resultado que da entre 7 y menos 4, ¿cierto? Eso. Entonces, a este de u sub 1 le vamos a sumar pi. ¿Listo? Entonces, tomamos el arco tangente de 7 cuartos y pues le sumamos pi. ¿Listo? Y a este, al último, ¿qué le hacemos? Al último, ¿qué le hacemos? También se le suma, ¿no? ¿Pero cuánto le sumamos? Pues yo lo hice de otra forma. Profe, ¿a cuál?
A Yo este lo uso hice. 4, el amarillo, ese que está aquí en amarillo acá abajo. No, profe, ese creo que está bien. No, ese no está bien, porque sea negativo. Creo que a ese no hay que sumarle pi. No, a ese hay que sumarle más que pi. Hay que sumarle 2 pi. Creo que no se podría hacer. Porque es que no los vamos a dejar negativos. ¿Listo? O sea, yo sé que en algunos lugares los dejan negativos. Sí, todo bien, eso es allá. Pero acá los vamos a dejar siempre positivos. ¿Por qué siempre los vamos a dejar positivos? Porque necesitamos operar con estos números. Y siempre necesitamos operarlos cuando estén positivos. ¿Listo? Es por eso. Es por eso. Entonces, póngale cuidado. Póngale cuidado. Este uso 4. ¿Qué le vamos a hacer? Pues le vamos a sumar 2pi más arco tangente. 2pi. Claro, ya les explico por qué 2pi. Arco tangente de menos 7 cuartos. ¿Listo? Este es uso 4. ¿Por qué tenemos que sumarle 2pi? Pues porque cuando nosotros le sumemos 2pi, cuando nosotros le sumemos 2pi, que vamos a ponerle aquí el de estrellitas, pues cuando le sumemos 2pi, en realidad pues lo que vamos a hacer es mover esto para acá, o sea que terminamos calculando todo esto hasta acá, al sumarle 2pi. ¿Por qué? Porque como nos da negativo, pues cuando le dé la vuelta completa, pues ya no me lo va a medir por este lado, sino que me lo va a medir acá por encima. ¿Me entienden la idea? Sí, señor. Listo. Entonces, vamos, por favor me regalan ahí cuánto me dan esas cuentas. ¿Cuánto me da U sub 3 y cuánto me da U sub 4? Para pasar a comprobar. ¿Cuánto me da U sub 3? Una pregunta. Menos 1,05 aproximadamente. No, está mal, no me entendió lo que le dije. 4.19. 4.19. 4.19, exacto. Y este U sub 4, ¿cuánto me da? 5.23. 5.23. ¿23 o 13? A mí me dio 5.23. 23. 5.23. ¿Listo? O sea, eso quiere decir que U sub 1, vamos a hacer aquí el resumen, ¿listo? U sub 1 me dio, entonces, U sub 1, el módulo de U sub 1, que ahí quedó todo en desorden, me dio raíz de 65 y el argumento, vamos a ponerle mejor así, argumento de U sub 1, y el argumento de U sub 1 me dio 1.05. Si tengo U sub 2, el módulo de U sub 2 pues me sigue dando el mismo raíz de 65 porque eso no cambia, y el argumento de U sub 2 me terminó dando 2.09. U sub 3, entonces el módulo de U sub 3 me dio raíz de 65 y el argumento de U sub 3 me dio 4.19 y U sub 4, el módulo de U sub 4 me dio raíz de 65 y el argumento de U sub 4 me da, el argumento de U sub 4 me dio 5.23. Listo, vamos a mirar si eso está bien. ¿Cómo verificamos si eso está bien? Pues graficándolo, ¿sí o no? Pues vámonos aquí a la gráfica. Y entonces, ¿cuál fue el que puse? 4, 7. Aquí pongo 4 y aquí pongo 7 y ya ahí los tengo todos. A ver, creo que ya están todos. Sí, efectivamente. Entonces, el primero, a ver, venga y quito acá y quito acá. Bueno, el primero me dio 60.26. Entonces lo pasamos a radianes.
60.26 grados da 1.0051. Eso nos había dado, ¿cierto? Uy. Ah, sí. ¿Estamos de acuerdo? Pero negativo, creo, si no estoy mal. No, da positivo. ¿Cómo fue? Sí, profe. Da Sí, positivo. entre 4 no. Da positivo porque es este. Es el de este. Sí. Perdón. Listo. Ahora, vamos a hacer este. A ver cuál es ese. Ese debe ser este. Entonces, mire, ese nos da en grados 119.74. Pues vamos a mirar a ver si efectivamente eso es 2.09 radianes. Entonces, ¿cuánto es? ¿Ciento qué? 119.74. Entonces, 119.74. Eso da 2.089. Sí, ahí vamos bien. ¿Vamos claro hasta ahí o no? ¿Vamos claros hasta ahí? Bueno, entonces, a ver, el otro, el U3. Entonces, el U3, ¿cuál es? El U3 no es ese, sino que es el 240 este. Ese es U3, 240.26. Entonces vamos acá, ponemos 240.26, eso nos da 4.19. 4.19, totalmente de acuerdo. Y el último, en este sentido, o sea, a eso me refiero. Si ven cómo queda ese ángulo, vean. Si ven que queda desde aquí, desde el eje positivo, y le damos toda la vuelta, eso mide 299.74. Entonces, pues ponemos acá 299.74. Eso da 5.2308. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Me entendieron la idea? ¿Me entendieron la idea? Hay más o menos, profe. Como que más o menos. Bueno, Profe, entonces, ¿cómo fue que usted hizo lo de la gráfica? ¿Cómo hizo para añadir cada punto? ¿cómo así? En la gráfica, no en la gráfica que nos mostró antes. Malo. ¿Que cómo se calculó? Pero Pues con la herramienta de ángulo. Sí. Con la herramienta de Ah, ángulo. Y usted toma este punto D, toma el punto en el origen y toma el punto aquí. Este punto que está aquí. Entonces ahí es donde le midió el 240.26, míralo. ¿Me entendió? sí, profe. Listo. Vale, gracias. Bueno. Entonces, así vamos a medir los ángulos. ¿Listo? Eso es importante que lo tengamos en cuenta porque yo no quiero encontrar por allá ángulos negativos. Y lo estoy diciendo hoy en clase. Para que no se estrellen. No se estrellen en el quiz. ¿Listo? Entonces, cuénteme, ¿alguna pregunta? No, es que he dedicado solo a poner atención, pero no he copiado. Bueno, entonces copie, man. Me avisa. Profe, ¿usted podría subir este PDF? Lo sube Pues yo subo el video. No sé si le sirve más a el YouTube, ¿no? video. A ¿Cómo? YouTube lo sube, está subiendo, ¿no? Que lo está subiendo a YouTube, ¿no? Sí, están en YouTube. Yo subí eso en YouTube. Suscríbase al canal de una vez para que no, ¿por qué? Porque es que yo subo los videos y a veces se me olvida subirlos, sí, o sea, yo no los subo inmediatamente, o sea, yo no me voy a acostar a las 12 de la noche esperando que suban los videos de hoy. Entonces yo los subo, qué sé yo, mañana por la mañana. O, ¿sí me entiende? Entonces, pues, cuando salen, salen. Entonces, para que los tenga ahí, si usted tiene el canal ahí activado, pues le va a salir, se subió un video. Entonces, pues, pum, lo mira. ¿Listo? Bueno. Bueno, voy a hacerles aquí una tablita, entonces.
Venga, y hacemos aquí una tablita grande y explicamos todo eso. Entonces, vea, póngale cuidado. Entonces, usted llega y toma acá, hace un plano cartesiano y mire, si el ángulo primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante y cuarto cuadrante. Entonces, vea, si el ángulo está acá, en este cuadrante, entonces usted simplemente va a hacer arco tangente de y sobre x. Acá, ¿qué va a hacer? Acá tiene que sumarle pi a lo que le dé arco tangente de y sobre menos x. Aquí, ¿qué tiene que hacer? Aquí tiene que sumarle pi a lo que le dé arco tangente de y sobre x. Ya aquí lo que tiene que hacer es sumarle 2pi a lo que le dé arco tangente de menos y sobre x. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. Sí, señor. Bueno, Ya. ahí está. Entonces ahí se las dejo para que... Pero Para que es tener en cuenta esa tablita. ¿Cómo? Que tocas tener muy en cuenta la tablita que esa tablita que- Sí, o hay gente que lo hace de muchas formas, o sea, a mí no me interesa cómo usted lo haga, sí, o sea, puede que usted sepa desde hace muchos años, no, eso yo lo hago de tal y tal forma, pues hágalo de la forma que sabe, no importa, pero lo importante es que le quede bien, ¿listo? Bueno, entonces, seguimos. Bueno, después le vamos a ver mucho sentido a esta fórmula que se llama, ahora vamos a hablar de la forma polar. Forma polar de un complejo. ¿De qué depende la forma polar de un complejo? Pues bueno, es que ya matachiné mucho, entonces voy a volver a hacer el gráfico, porque pues ya lo matachiné, entonces no aguanta. Vamos a volver a poner el punto acá, x, y. Entonces, uy, se quedó torcido, mano. Entonces, acá le ponemos, acá le bajamos a esto, acá le bajamos a esto. Entonces, aquí esto mide y, esto que está aquí mide x. Volvemos a hacer aquí la línea que junta el origen. Y entonces, y pues bueno, tenemos aquí el teta, tenemos que esto mide y tenemos que esto mide x. ¿Sí? Yo creo que todos pues estamos de acuerdo con eso. ¿Qué pasa? Pues nosotros ya sabemos que esto que está acá, si esto lo llamamos u, pues esto que está aquí pues mide el módulo de u. ¿Estamos de acuerdo? O sea, esta distancia que va de acá a acá mide el módulo de u. El cual es también la hipotenusa de un triángulo rectángulo, ¿cierto? Eso implica que teniendo en cuenta las funciones trigonométricas básicas de toda la vida, y yo lo puedo escribir como, bueno, en realidad y sobre la norma de u, eso es igual a ¿qué? Y sobre el módulo de u es igual a ¿qué? Eso es cosecante, creo. ¿Cuál Cosecante. cosecante? Eso es seno. Eso es seno de teta. El delta, sí. Perdón, profe, me confundí. Y de la misma manera x sobre el módulo de u pues me da coseno de teta. ¿Eso qué implica? Bueno, pues eso implica que y es igual a módulo de u por seno de teta y que x pues es módulo de u por coseno de teta. Hasta ahí vamos claros, ¿sí o no? ¿O hay alguna pregunta? Sí, señor. No, claro, está ahí. Listo. Entonces también existe algo que se llama la fórmula de Euler. No le vuelvan a decir Euler en la vida, ese señor no se llama Euler, ese señor se llama Euler. ¿Listo? Euler. Entonces, ¿qué dice la...? Bueno, se llamó señor Euler.
¿Qué dijo el señor Euler? Bueno, el señor Euler, con una fórmula que vamos a probar más adelante, el señor Euler dijo esto. Pues bueno, resulta que cuando yo tome e a la i teta será igual a coseno de teta más i seno de teta. Eso lo dijo el señor Euler hace muchísimos años. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? Que si e a la i teta es igual a coseno de teta más i seno de teta, bueno, si tenemos en cuenta que e a la i teta es coseno de teta más i seno de teta, y si tenemos en cuenta también que u es igual a x más y, pues bueno, si tenemos que x es u coseno de teta, entonces este u lo puedo terminar escribiendo también como módulo de u por coseno de teta, claro, donde teta pues es el argumento de u, ¿no? Esto es importante. Entonces, si x es módulo de u coseno de teta y y es módulo de u seno de teta, porque pues fue lo que es lo que acabamos de ver aquí, el triángulo ese que tenemos acá, pues bueno, ¿qué pasa? Profe, Cuénteme. la primera letra que aparece ahí, ¿qué es? ¿Una U o una Y? Eso es una U, siempre ha sido una U, En azul. Ah, ok. siempre ha sido una U. No se preocupen, o sea, si necesitan copiar, que muy seguramente pues necesiten copiar, no les voy a decir que no. Pues me dicen, profesor, necesito copiar. ¿Listo? O sea, no se preocupen tanto por copiar, sino por ver lo que estamos haciendo. A eso iba. Pues yo por eso fue que pregunté si se grababa la clase para poder poner atención y veo la explicación y ya después transcribo con la grabación. Claro, es lo Es más mejor. fácil. Es lo mejor y antes estudié 2 veces. Entonces, mire, póngale cuidado. Cuando yo tome, vea, vamos a tomar de factor común. Vamos a tomar de factor común módulo de u. ¿Listo? O sea, que todo eso me va a quedar módulo de u, factor común de quién. Coseno y seno, coseno más imaginario de seno. Bueno, ¿y qué tengo arriba subrayado? Tenemos a Euler. Que eso será la fórmula de Euler. Entonces, ¿eso qué implica? Pues bueno, esto implica que u yo lo puedo ver como módulo de u por e a la i teta. ¿Listo? Y esto es importantísimo. ¿Por qué? Porque esta representación nos va a ayudar muchísimo durante el trabajo que vamos a hacer con varias funciones de variable compleja. ¿Listo? ¿Vamos claros hasta ahí? Listo, profe, sí, señor. Bueno. Sí, señor. Entonces, pues ya teniendo que u se escribe de esta manera, entonces yo quiero que me digan cómo me queda u sub 1 escrito de esa forma. Eso es lo que vamos a llamar la forma, eso que está ahí en rojo es lo que vamos a llamar la forma polar. ¿Listo? Entonces la forma polar es esta que está acá. Yo sé que hay libros que lo dejan coseno teta más i seno teta. Sí, sé también que lo dejan así. Pero nosotros vamos a llamar forma polar a la que tiene e a la i teta. ¿Listo? Para que no se confundan por ahí. Listo, profe, sí, señor. Bueno, entonces, u sub 1, el u sub 1 es el que acabamos de calcular. Entonces, ese u sub 1, ¿cómo me queda escrito en forma polar? ¿Podría volver a escribir ahí, por favor? Que no se vea arriba. Ahí está. Entonces, u sub 1, ¿cómo me queda escrito en forma polar? Profe, el teta lo tomamos en radianes, ¿verdad? Radianes siempre. Aquí todo es radianes.
Aquí las calculadoras en R siempre. Vale, entonces quedaría raíz de 5 por Euler a la I por 1,5. Raíz de 65, ¿listo? Raíz de 65, Euler a la I 1.05. ¿Listo? U sub 2. ¿Cómo me queda U sub 2? ¿Cómo me queda U sub 2? ¿Cómo me queda U sub 2? Raíz de 65, esto de Euler elevado a la I a la 2.9. Raíz de 65 elevado a la I, ¿cuánto es? ¿2 punto qué? ¿1 punto qué? 2.09. 2.09. U sub 3. ¿Cómo queda U sub 3? Raíz de 65, ¿no? Raíz de 65. Euler, 4.19. Sí, 4.19. Y U sub 4. Raíz de 65. Euler, 5.23. Mister, lo que es mucha vagabundería. Mucha vagabundería, mano. Mucha vagabundería ese Euler, vea. Ese Euler era muy vagabundo, definitivamente. Mucha vagabundina en este curso. Bueno, a mí no me gustan esas vagabundinas, diría don Diomedes Díaz. Bueno, no, ¿cómo era que decía Diomedes? Ya me olvidó. Entonces tenemos, U sub 1 lo escribimos, raíz de 65, E a la 1.05, U sub 2 es raíz de 65, E a la I 2.09, y así todos vamos a tomar el argumento y lo vamos a poner allá. ¿Listo? Bueno, entonces, resulta que la fórmula de Euler, o bueno, escribir esto en términos de la fórmula de Euler, no solo nos va a servir para, pues para encontrar pues para escribirlo así, que se vea bonito, ay, con una E, no. Resulta que, mire, ¿qué pasa con la multiplicación? Entonces vamos a multiplicar dos números complejos que tengan la fórmula de Euler. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros ya aprendimos a multiplicar haciendo esta cuenta. ¿Sí? Acuerda de que nosotros pues calculamos, hicimos aquí unas cuentas, y luego de que hicimos estas cuentas pues llegamos a esta fórmula que está aquí encerrada en amarillo, ¿cierto? Eso lo hicimos nosotros en la primera, sesión. ¿Qué pasa? Pues bueno, que si yo tengo que U es igual a x1 más y1 y tengo que B es x sub 2 más y sub 2, pues ¿qué va a ocurrir? Que cuando yo haga U multiplicado por B, y si escribo a U y B en términos, o en su forma polar, bueno, primero vamos a escribir a U en su forma polar, entonces pues la forma polar de U, ¿qué será? Pues será igual a pues la norma de U por E a la I, vamos a ponerle teta 1, y si tengo aquí B, entonces pues B me va a quedar la norma de B por E a la I por un teta 2, no sé cuánto me da ese ángulo, pues eso depende de cada complejo. ¿Qué va a ocurrir? Pues cuando yo haga U por B, ¿cuánto me va a dar U por B? ¿Cuánto me va a dar U por B? Módulo de U al cuadrado por Euler a la I teta 1 más I teta 2. Creo que es así. Mal, porque U y B son distintos.
Ah, perdón, sí, profe. Yo hice U y U. Entonces sería U por B por Euler, Módulo de U por módulo de B, módulo U por módulo de B por bueno, por E. Euler, bueno, zeta uno más. Ah, Pero entonces bueno, resulta que como son exponenciales, pues yo puedo sumar los ángulos. Entonces eso quiere decir que esto me va a quedar módulo de U por módulo de B por E a la I teta 1 más teta 2. Y de esta manera, con esto que tengo acá, eso que está ahí será eso que está ahí es la multiplicación. Y es extremadamente fácil multiplicar complejos en la forma polar. Por eso es que es interesante. Es interesante, ¿por qué? Porque, por ejemplo, usted puede pensar, bueno, yo puedo hacer esto, potencias de números reales, o sea, yo puedo saber cuánto es 2 a la 5, o sea, yo sé que 2 a la 5 es 32, ¿cierto? Pero entonces usted me puede preguntar, uy, pero profesor, yo quiero hacer U a la 20, yo quiero hacer U a la 20. Y donde estuviéramos con la forma antigua, la forma que teníamos antes, si yo quisiera hacer U a la 20, pues hágale, vaya, intenta hacer U a la 20, le toca hacer 20 multiplicaciones de complejos. Pero resulta que aquí llega el señor Euler a rescatarnos, porque U a la 20, ¿qué me va a dar? Pues si yo tengo U a la n, U a la n simplemente será ¿qué? Pues tomar el complejo de la forma U, que sabemos que es módulo de U, E a la I, teta 1, todo a la n, pues como es exponente, exponente con exponente llevan bien. Y entonces esto me va a quedar de la siguiente manera. U a la n me termina quedando módulo de U elevado a la n por E a la I n teta 1. Entonces, si yo tengo que hacer una exponenciación de un número complejo, pues es extremadamente fácil hacerla cuando la tenga en la forma polar. ¿Por qué? Porque es simplemente elevar a la enésima potencia la U y multiplicar el exponente del Euler por n. ¿Estamos de acuerdo con lo que acabo de decir? Señor. Bueno, entonces esto implica que la multiplicación al final se puede resumir en lo siguiente. Multiplicar se resume en, entonces, multiplicar complejos es multiplicar módulos y sumar argumentos. ¿Estamos claros con eso? sí, señor, profe. Listo. Entonces nosotros ya habíamos hecho una multiplicación de complejos por aquí arriba. Entonces teníamos U, U igual a 5 más 8i. Entonces teníamos, a ver, venga, lo sacamos por acá. Entonces teníamos que U era 5 más 8i. Y teníamos que B era 3 menos 4i. Tenemos que B es 3 menos 4i. Entonces, pues vamos a hacer U por B. Cada uno allá en su cuaderno va a hacer U por B de la forma polar. ¿Eso qué implica? ¿Qué toca hacer si queremos hacer U por B de la forma polar? Convertir a U y a B de forma polar. Eso, entonces convertimos a U en forma polar, convertimos a B en forma polar, calculamos los argumentos, sumamos los argumentos y pues bueno. Entonces, bien pueda siga. Uno cómo aprende a hacer matemáticas haciendo ejercicios. Entonces, bien pueda siga, vamos a calcular a U de la forma polar, vamos a calcular a B de la forma polar y vamos a hacer U.B a ver cuánto nos da. Bueno, 768. ya lo hacemos, a ver. U A mí también me dio eso, pero en el Euler no me dio eso.
que... Entonces, También el Lauro me dio 5.455. el módulo dio raíz de 89, ¿no? El módulo dio raíz Es de 5, profe. 89. 5 raíz cuadrada es 5 raíz cuadrada de 89. Sí, el de U da raíz de 89, el de B El de B da 5. Y 9, 16, 25, sí. Entonces el módulo de B es 5. O sea, entonces U por B, módulo de U por módulo de B, da 5 raíz de 89. Bueno, eso estaba breve. Listo, 5 Sí, raíz señor. de 89. Ahora, argumento de U, ¿cuánto de que dice que dio? ¿Cuánto de que dijimos? Argumento de U da 1,001. 1.01. ¿Y argumento de B cuánto dio? A mí me da 5,36. ¿Están todos de acuerdo? Sí, señor. Yo lo puse más exacto. 35, pero yo quisiera que usted explique ahí esa parte. Profe, lo que pasa es que en el argumento de B da 5,3558, entonces pues yo lo aproximé a 5,36. A ver, póngale cuidado. Yo hago la tangente inversa y la tangente inversa me da menos 0.927. Pero entonces, ¿dónde está B? ¿En qué cuadrante está B? En el cuarto cuadrante. ¿Qué hay que hacer con ese? Profe, no le escuché muy bien. ¿Cuánto le dio el arco tangente de menos 4 tercios? ¿Me escuchó? Menos 0,927. No entiendo, sí. Eso le dio, ¿cierto? Menos Sí, señor. 0.927. Listo. Súmale a eso 2pi. Me da 5,3558, entonces yo lo aproximé a 5,36. Profe, es que tengo una pregunta. Por ejemplo, yo puse sí más 2pi, Ajá. porque pues ubicándolo en la gráfica el punto. Entonces, ¿se puede hacer así también o no? Espere. Téngamela ahí. Voy a escribir lo que no me pierde. 5.36 me dio a mí. ¿Cómo así? No lo entiendo, no lo entiendo. ¿Cómo se llama usted, perdón? Laura. Laura. A ver, Laura. Ah, Laura. ¿Esto qué? A ver. O sea, Laura, usted sacó la cuenta y le dio menos 0.9, ¿cierto? Sí, señor. Listo. Entonces le dio menos 0.9. ¿Qué hizo después? No, o sea, yo lo que hice fue como que ubiqué el punto B en gráfica y pues en el cuadrante que estaba ahí le sumaba según la tablita que me hizo usted. Ujú. Listo. Entonces, ¿cuánto le sumó? ¿Sí se puede hacer así? ¿Cuánto le sumó? Más 2pi. Listo. Eso es. Eso le debe dar menos. Le debe dar 5.36. Ah, ok, es que la duda era que si lo podía hacer así, ubicando el punto y pues... Sí, no hay ningún problema. No hay ningún problema. No pasa nada. Antes mejor. Porque va a la fija. Ok, Entonces, pues gracias. listo. Entonces eso quiere decir que pues el argumento de la multiplicación pues me va a quedar, a ver, entonces eso quiere decir que U por B me va a quedar 5 raíz de 89 E a la I, bueno, entonces aquí pasa eso, ¿no? Resulta que si nosotros sumamos 5.36 con 1.01, eso nos va a dar 6.37. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. Sí, profe. Pero entonces, ¿qué pasa? Pasa que si usted suma argumento de U con argumento de B, eso da 6.37, pero eso se pasa de 6.20 y tanto, que es 2pi. Entonces, ¿cómo hacemos para obtener el verdadero ángulo que es? Pues le quitamos 2pi a ese resultado. Entonces, menos 2pi, eso nos da 0.087.
Y ese es el que vamos a poner aquí. ¿Estamos de acuerdo con lo que acabé de hacer? Sí, señor. Yo creo que hice una aproximación mal, pero sí me da parecido, me da 0,076. Uy, no, eso está lejos. Eso está lejos. 0.076 está lejos. Todavía que revise. ¿Listo? ¿Más o menos o no más o menos? Creo que fue que puse un número mal cuando lo ingresé en la calculadora. Bueno, pilas con eso porque con eso acá en los puentes, mano. Listo. Cambié el 7 por el 8. Imagínese. Va a salir robando usted la empresa, mano. Y después no le agradece. Bueno, entonces, a ustedes en forma, multiplicándolo de esta manera, la multiplicación les había dado 47 más 4i. Yo dije, no lo voy a comprobar. Yo en realidad no lo comprobé. ¿Por qué? Pues porque estaba esperando a comprobarlo acá. Entonces, simplemente nosotros para verificar si está bien o está mal, nos vamos a ir a Wolfram Alpha. Ojo, quiero decir algo aquí. Miren, los programas están para usarlos, para verificar, para ver que sí están bien las cosas. Pero de todas maneras, en este curso nosotros debemos saber hacer las cosas. ¿Y eso qué implica? Pues bueno, eso implica que cuando usted esté en el examen, le toca hacer las cuentas, ¿sí? Entonces, hace las cuenticas, todas las cuentas bien hechas. Entonces, calcula los argumentos, hace la suma, ¿sí? Todo eso, o sea, muestra todo bien explícito, ¿listo? Entonces, pues ustedes dijeron que era 47 más 4i, entonces lo ponemos ahí. Ay, pero que quedó mal porque pues es que 447. 47 más 4i. Entonces, 47 más 4i da 5.89, 5 raíz de 89, perdón. Ahí van bien porque eso les dio, ¿cierto? 5 raíz de 89. Y el ángulo da, vea bien chiquito. Entonces el ángulo dio, vamos a hacer aquí la aproximación, 0.084. ¿Cuánto nos había dado a nosotros? 0.086. Bueno, digamos ahí sí, quién sabe el programa cómo lo hará. ¿Listo? ¿Estamos o no estamos? Pues, profe, yo creo que el programa por lo que puede hacer las multiplicaciones exactas, ¿no? Entonces, por eso hay una diferencia, nosotros aproximamos. Entonces, eso influye un poquito en el resultado. Claro, ¿no? Y es que ellos están tomando de una vez tangente inversa de 4 sobre 47. En cambio, nosotros venimos de la suma. Entonces, ahí ya hay error. Grande, ¿no? Porque el error ahí es grande. Pero yo creo que todos estamos de acuerdo, pues, en que está bien, ¿cierto? O sea... Sí, señor, con un error como del 10%, un poquito menos. Sí, entonces no hay Como mucho del problema 7, con 10. eso. Bueno, entonces, listo. Entonces así calculamos U por B. Yo creo que es fácil entender también que la división también es extremadamente fácil. ¿Por qué? Porque ¿qué vendría siendo U entre B? Si escribimos esto en forma polar. ¿Qué vendría siendo U entre B? A ver. Ahí se deben es restar los Eulers, ¿no? Y hacer la división de los módulos. Listo, Snyder. Pero déjeme hablar a Michelle, que no sé quién es Michelle. ¿Existe Michelle? Michelle. Uy, no sabemos quién es Michelle. A ver. ¿Quién es Andrés Enríquez? Andrés Enríquez. Vea, mire, está la hora de tomar asistencia. ¿Quién es? Brayitan.
Tampoco existe Yo, B. profe. ¿Qué hubo, mano? ¿Dónde andaba? Sí, profe, ¿qué pasa? ¿Ah? ¿Dónde andaba, mano? ¿Por qué, profe? Bueno, a ver. ¿Cómo me queda U escrito en forma polar? Bueno, listo. Y sabemos dónde está Brayita. Camilo Duque. ¿Quién es Camilo Duque? Yo, profe. A ver, Camilo. Entonces, ¿cómo me queda escrito en forma polar? Se me olvidó cómo es que llamaba ahorita entre los paréntesis. Módulo. Entre las barritas esas. No me acuerdo cómo es que llama. Módulo de U. Módulo de U Ujú. por E a la I por el ángulo 1. Listo, pongamos el argumento de U. ¿Y cómo me queda B? Soy módulo de V por E a la I argumento de V. Listo. Y si yo simplifico un poquito más esta división, ¿qué me queda? ¿Qué le puedo hacer Pues a en eso? ¿Cómo? este caso no podemos hacerle nada porque el argumento de U sería distinto del argumento de V, ¿Seguro? ¿no? ¿Seguro? Última palabra. Eh, Última no sé, palabra, profe. Duque. Bueno, un apellido Me queda ahí, profe. presidencial el de este señor. Cristian Acevedo, tengo que tener cuidado. Cristian Acevedo, ¿quién es Cristian Acevedo? Señor profe, Ah, no, usted sabe. Jaime Sánchez. Ahorita hablamos. Jaime Sánchez. Que apenas lo estoy conociendo, man. Jaime Sánchez. Jaime. Jaime. Bueno, van tres que no han venido. Jonathan García. ¿Quién es Jonathan García? Yo, profe. A ver, Jonathan. Póngale cuidado. ¿No le puedo hacer nada más a esto? Jonathan. Pues la verdad, pues no sé, yo creo que no, por el momento. ¿Está totalmente seguro? Última palabra. En lo que a mí me respecta, sí. Profe, luego no restan los ángulos y ¿Por se qué? dividen los parámetros, sí, las medidas, ¿Por qué? porque se supone que la división es la inversa de la multiplicación y así opera, ¿no? Sí, pero no. No le las fuentes. Sí, No pero podemos no, no es hacer porque se ninguna regla suponga. de división Es de porque exponenciales. pasa por La algo ahí. única que se parece es con la división de fraccionarios elevado a una potencia. Pues eso es. La ley de las fuentes, cuando tiene Pues que no es más, es simplemente eso. O exponencias. sea, usted llega y toma módulo de U, lo divide entre el módulo de B. Uy, pero que fea. Módulo de U lo divide entre el módulo de B. Y simplemente toma al exponente, a la I y resta argumento de U menos argumento de B. ¿Y por qué? Pues porque usted tiene una potencia que es E, la una está dividiendo a la otra, pues cuando usted tiene una potencia, pues se restan los exponentes. ¿No es eso cierto? Sí. Ah, bueno, pues ahí está. Entonces, ahora sí no, ay no, porque supuestamente no, es por la resta de exponentes que tenemos que pues para dividir, tenemos que para dividir se dividen módulos, y se restan argumentos.
Ojo, de una vez les digo, apréndanse esas palabritas, vea, apréndanse esas cosas, vea, que voy a ir a subrayar. Multiplicar, multiplique módulos y sume argumentos. Para dividir, divida los módulos y reste los argumentos. Y eso es todo. Entonces, eso quiere decir que con el u y el b que tenemos ahí, u dividido en b, ¿cuánto me da? ¿Cuánto me daría u dividido en b? Raíz de 89 sobre 5. Que sería como aproximadamente 1,89. Entonces, 1.01 dividido entre 5.36 e a la i. Entonces, toma el argumento. Ah, perdón, me embarré. No, póngale cuidado. Entonces es raíz de 89 entre 5. E a la i, argumento de u es 1.01 menos 5.36. O sea que eso cuánto me dio, pues me dio raíz de 89 sobre 5. Hago la resta, ¿cuánto me da resta? Menos 4,35. Menos 4.35, ¿no? Sí. Bueno, entonces, como me da negativo, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer cuando me da negativo, Laura? Sumarle. ¿Suma que 2pi? Sí. Entonces, si le sumamos 2pi, eso quiere decir que nos da raíz de 89 sobre 5. ¿Y cuánto da eso? 1.93. 1.93. ¿Listo? Bueno. A ver. Pues ponemos eso aquí. Entonces, vamos a dividir a quién? Vamos a dividir a... Vamos a dividir vamos a dividir a 5 más 8i. 5 más 8i entre 5 más 8i dividido entre ¿quién? Entre 3 menos 4i. Entonces 3 menos 4i. Entonces, ¿eso cuánto nos da? Eso nos da raíz de 89 sobre 5, pi menos el ángulo. Entonces, ese ángulo nos termina dando 1.93. Estamos volando. Vamos muy bien en este momento. Preguntas, dudas, comentarios, sugerencias. Por ahora no creo, profe. Bueno, no de mi parte. Bueno, listo, entonces. Bueno, señores, señoritas, ingenieros, ingenieras. Aquí dejamos hoy, ¿listo? Forma polar, entonces multiplicamos. Pero a ver, no he hecho nada más en el otro curso. Que de pronto no van a quedar atrasados, man. A ver, en el otro curso. Ah, bueno, yo ya había hecho esto, ¿no? Sí, hicimos la división, forma polar, la fórmula de Euler. No, vamos bien, ¿listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Pues, listo, eso sería el curso de hoy, pues la clase de hoy. Forma polar. Entonces, ojo, próxima clase, si no hay preguntas. Próxima clase, ¿qué vamos a ver? La próxima clase vamos a trabajar con funciones de variable compleja. Ahora sí nos vamos a meter con las funciones de variable compleja.
Y vamos a empezar a trabajar la parte de las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Entonces, pues prepárense. Que eso es fácil, el tema no es difícil de entender, pero entonces hay que tener ahí en cuenta varias cositas. ¿Listo? Profe, ¿usted no nos podría enviar este documento? Ecuaciones de Cauchy-Riemann. Eso está en el Teams. Vea. Ecuaciones de Buchqué. Cauchy. Cauchy-Riemann. Profe, esto aparece en el OneNote. Eso aparece en el OneNote, sí, eso era lo que ando. Cauchy-Riemann. El señor Cauchy es un señor legendario, o sea, ese señor sabe mucho, sabía mucho. Vea, venga a ver si aquí se están sincronizando. Aquí se ostenta el Teams y aquí donde dice especiales A. A la primera. Pues se deberían estar sincronizando. Aquí dice que se sincronizaron. A veces funciona, a veces no, ¿no? Ah, sí, ahí están, vea. Ahí están, vea. Ahí usted puede entrar al Teams y ahí las encuentra. No voy a borrar nada, ¿no? Sí, ahí están las cuentas. Ahí deben salir las de hoy. ¿Listo? Si algo, pues me avisa y enviamos eso de nuevo. ¿Listo? Bueno, aquí está, publicaciones, listo. Profe. Bueno, preguntas, dudas, quejas, comentarios. Bueno, entonces queda la clase de hoy ahí. Y listo, nos vemos el jueves, ¿no? Pues cuídense mucho.